Fieles al Padre nos encontramos a discernir los tiempos de hoy, y en Jesucristo nos afianzamos con el Espíritu en la misión. 50 años peregrinando van las ovejas tras su pastor. En torno a Cristo nos encontramos, tiempo de gracia desde el altar. Misioneros todos de Cristo, fieles discípulos del Señor, las piedras vivas del edificio. Muy buenas tardes, queridos amigos. Un placer llegar a vuestros hogares. Lo estaremos haciendo Dios mediante cada semana, llevando la voz del pastor de la iglesia local a toda la comunidad creyente, la feligresía cristiana católica de nuestro municipio. Hemos querido establecer este encuentro titulándolo La enseñanza del pastor. Más que la enseñanza del obispo concreto, es la enseñanza de nuestra iglesia, y el aterrizaje justamente de la enseñanza de nuestra iglesia en los problemas que se viven en esta iglesia local. Quiero agarrar un filón de reflexión a lo largo de estos meses que nos va a llevar a redescubrir la figura de Pedro como pastor, y naturalmente mirando a Pedro también ver cómo debe ser un pastor. Lo digo de otra manera, hablar en voz alta sobre las exigencias de un pastor como la iglesia lo percibe y lo vive a lo largo de su historia. Pero antes de comenzar este primer filón de reflexiones, los convido a hacer una plegaria a nuestro buen Señor Jesús. Oh Maestro, tú nos has puesto a tu Hijo Jesús como regla, te nos has puesto a ti mismo como regla de vida, principio y fin de toda vocación. Y seguir nuestra llamada es aceptar ser como tú en las circunstancias en las que tú nos pones, oh buen Señor Jesús. Haz que meditando en el camino del que tú elegiste para ser fundamento de tu iglesia, Pedro, podamos comprender mejor el camino de tu Hijo en nosotros, no solamente en los que has llamado a ser pastores, sino en toda tu iglesia, y alcanzar esa imitación que es servicio y proclamación de tu reino, que se abre la eternidad bienaventurada. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de comenzar esta reflexión, quiero precisar en primer lugar dos términos: conversión y vocación, no para definirlos, sino para darles una idea del uso que hacemos de ellos. Llamo vocación a toda atracción del Espíritu que me lleva, tal vez por medio de experiencias diversas, luces, oscuridad, a comprender la misión que Dios quiere de mí en el mundo, la cual es siempre un modo de imitación del Señor, un modo de realizar la existencia de Jesús en un determinado momento y en una situación determinada de la historia. Por esto, la vocación comporta también un crecimiento espiritual hasta llegar a la madurez cristiana, a la capacidad de vivir, pensar, actuar, obrar como Jesús en unas determinadas circunstancias. Por lo tanto, la vocación es siempre constructiva y purificante. Nos invita a rechazar los desórdenes y la inautenticidad, a ponernos en el camino del orden y de la verdad. Tiene pues relación con la conversión. Comprendiendo el término en su más amplia acepción,
llamamos conversión a todo cambio del corazón que sea significativo y eficaz. Hay una conversión religiosa que consiste en lograr poner en el primer lugar a Dios y su amor. Puede partir de una actitud religiosa previa que sin embargo todavía no era del todo sincera ni auténtica, porque no ponía en el primer lugar a Dios, sino tal vez en determinadas tradiciones, costumbres o modos de servicio. La conversión tiene lugar por esta razón en el ámbito de una existencia religiosa que se propone vivir el Evangelio. No basta en efecto proponérselo, es necesario que el corazón haya cambiado según el ejemplo de Jesús. Es lo que llamamos conversión religiosa. Pero más todavía, a la conversión religiosa se añade la conversión moral, que consiste en poner en el primer lugar lo verdadero y el bien, y por lo tanto, solo después de esta se pueden situar los propios intereses, proyectos, beneficios. La conversión religiosa que pone a Dios en el primer lugar supone una conversión moral, y toda conversión moral nos invita a purificar el corazón con vistas a una auténtica conversión religiosa. Hay de este modo una relación recíproca entre ambas realidades, la conversión y la vocación. Conversión y vocación se evocan recíprocamente. Por medio de la vocación conozco mi forma concreta de imitar a Cristo en las presentes circunstancias históricas. Por medio de la conversión cambio el corazón de forma que pueda imitar a Jesús libremente y obedecer sus inspiraciones. Así he querido recoger de este modo términos usados muchas veces para ser ayudados a considerar otro momento del camino de vocación y conversión de Pedro. Un camino de vocación que lo lleva a una conversión interior cada vez más auténtica. Lo lleva a comprender la necesidad de salir de sus propios intereses y de su manera de ver las cosas para moldear su propio ser según la voluntad de Dios. Lo conduce a una percepción más verdadera de su voluntad. Esta es la premisa fundamental para nosotros que hemos sido llamados a esta preciosa tarea de llevar sobre nuestros hombros la carga de los demás, el ser pastores. El ser pastor implica, por lo tanto, una continua conversión, no solamente religiosa en la rectitud de intenciones, sino también moral, y así ir afianzando la vocación de ese hombre llamado a ser pastor. Insisto en esto, porque es necesario también ayudar a nuestros pastores a vivir esta conversión religiosa y moral. Aquí interviene el papel de una comunidad creyente que pastorea a su propio sacerdote, a su propio pastor. Pero entro a la segunda premisa, mis buenos hermanos. Al seguir el camino de Pedro, voy a considerar esta que podríamos llamar su segunda llamada. Podríamos hablar, tras la reflexión que apenas he desarrollado, de segunda conversión. Me parece útil dejarnos instruir a este propósito por el apóstol, porque probablemente este pasaje fue para él un poco traumático, y precisamente por esto es signo, símbolo, modelo, reclamo de momentos similares que tienen lugar en nuestra existencia. En efecto, toda persona que quiere llegar a ser un verdadero discípulo y perseverar en el camino del discipulado, todo aquel que hemos llamado, todos los miembros de la iglesia, hemos sido llamados. Eclesía, iglesia, significa la comunidad de los convocados, de los llamados. ¿Por quién? Por el Señor, para una misión concreta. La iglesia existe en el mundo para evangelizar. No hay otra razón de ser de su existencia en la historia. Son palabras del gran Papa Juan Pablo II. Pues bien, todo discípulo es un llamado. Y de algún modo, como discípulo, experimenta en la propia vida saltos cualitativos, apertura de nuevos horizontes y atraviesa normalmente algunos momentos de crisis.
Psicológicamente se podría comparar con la llamada crisis de los 40. En nuestra vida humana está llena de crisis, momentos traumáticos que nos invitan a un salto cualitativo, como el salto cualitativo que da el niño al salir del vientre de su madre, el salto cualitativo que da el niño cuando sale del entorno familiar para abrirse a otro entorno de los compañeritos y comenzar su proceso de aprendizaje fuera de casa, como se da el salto cualitativo en la adolescencia o en la juventud madura, o cuando uno toma ya situaciones de adulto en la misma vida adulta, la rutina, las crisis que se van viviendo para sostener una familia, sobre todo en la época de los 40, cuando más se deshacen las uniones o los matrimonios, justamente por estos llamados del Espíritu a un mayor asentamiento en lo que uno hace. Tiene lugar en nosotros un cambio denominado con diversos nombres. Yo lo llamo segunda conversión, otros lo llaman segunda llamada y otros nombres más. No creo que exista una sistematización teológica concreta acerca de esta etapa cuando uno ya optó por el Señor Jesús. Es un proceso y que va implicando justamente saltos cualitativos a la medida que uno va siguiendo el discipulado del Señor, la secuela Christi. Diversos autores hablan de estos saltos cualitativos, sobre todo a partir de los grandes autores espirituales de los siglos XVII y XVIII. Recientemente ha contribuido mucho a difundir esta idea el texto de un gran sacerdote francés, un gran maestro del espíritu, Boyum, titulado en italiano Come l'oro, que contiene un capítulo sobre este tema, estos saltos de cualidad que nos va llamando el Señor como seres humanos a una mayor adhesión en el discipulado del Señor Jesús. En cualquier caso, si los nombres son diferentes, el paso ciertamente existe. Y nos proponemos ver cómo lo vivió Pedro. No hablo de su primera llamada, cuando él cae a los pies del maestro después de la pesca milagrosa y no tiene empacho en decir públicamente: apártate de mí que soy un pecador. Bueno, le preguntamos a Pedro, por tanto: Pedro, ¿cómo tuvo lugar tu segunda llamada a conversión? Él nos responderá que atravesó distintos momentos y nos hablará de dos premoniciones, de dos episodios constitutivos y de una conclusión. Recorreremos estos momentos dedicándonos a la lectura de los pasajes y también a meditar un poquito. En la meditación nos preguntaremos en qué consiste la segunda llamada, para cuestionarnos si está habiendo en nosotros, en mí como pastor, en ustedes hermanos, que escuchan con mucho amor o siguen con mucho amor a este canal y sus programas, queriendo conocer más al Señor Jesús, aprender de Él, no solamente para su crecimiento, sino también para ayudar a los demás. Preguntarnos si ha habido en nosotros algo similar y qué consecuencias se han desprendido de ella. Comenzamos pues por tanto por las dos premoniciones de eso que será para Pedro el salto cualitativo. La primera premonición la constatamos después de que Pedro ya ha decidido seguir al Maestro, vive ya el discipulado. Podemos leer el episodio en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se retira solo a la montaña para orar, mientras los discípulos suben a la barca para ir a la otra orilla del lago. Dice Mateo: la barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Le dijo:
ven. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Hasta aquí, Mateo, los versos, capítulo 14, versos del 24 al 32. Hombre de poca fe. Palabras terribles, porque Pedro deberá ser el fundamento de la fe de la iglesia, fundamento de nuestra fe. Se le echa en cara su falta de fe para recordarle su realidad de no creyente, de desconfiado, de escéptico, de hombre temeroso, miedoso. Como lo somos cualquiera de nosotros. Pero debe aprender en su propia carne que la fe es un don de Dios, no una posesión suya. Un don, mis buenos hermanos, un don, antes de ser opción personal mía, es un regalo sin igual, como la vida. Que nadie me pidió permiso a mí para traerme a la vida, ni a ninguno de ustedes, mis buenos oyentes, sino que despertamos a la vida viendo el rostro de un hombre, de una mujer, sobre todo nuestra madre, que se volcaba sobre nosotros, nos besaba y nos acariciaba. Y aprendemos a decirle a esa mujer, mamá. Qué gran regalo la vida, y qué regalo sin igual tener a mamá, tener a papá, tener hermanos, tener un apellido, tener una ascendencia, unos puntos de referencia vitales a los cuales referirse. Así la fe es un don de Dios en primer lugar, antes de ser una opción personal. Don que nuestros padres pidieron para nosotros cuando éramos niños sin consultarnos. Después yo haré, ciertamente, conociendo los grandes tesoros que se me han sido dados, haciendo mi opción personal de amor por Él. ¿No les parece que es una verdadera injusticia no bautizar a nuestros niños? ¿Qué derecho tenemos a quitarles la alegría de ese don? ¿Y que la fuerza del Espíritu vaya creciendo día sobre día en ellos?
Sigamos adelante. Un segundo momento de premonición. Lo encontramos en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas y en sus paralelos, así como en Juan 13, del 36 al 38. Aquí me voy a referir al relato lucano. Primero, como de costumbre, Pedro es alabado, esta vez junto con los demás apóstoles. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, dice en el verso 28. Por tanto, se trata de hombres fieles, de hombres leales. Sin embargo, dirigiéndose a Simón, añade Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, versos del 31 al 32. Pedro nos dice: habría podido contentarme con estas palabras que me tranquilizaban, pero como de costumbre quise ir más allá. Y yo le dije al Señor: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Verso 33. Una lealtad total y absoluta. Pedro es sincero cuando habla de este modo, pero Jesús le responde: te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Verso 34. El apóstol recibe esta fuerte premonición que le debe hacer comprender cómo su pretensión de tener la fuerza necesaria para seguir a Jesús es auténtica, porque él se expresa a sí mismo, y sin embargo no es verdadera en profundidad, porque es muy frágil. Una fe frágil. Sobre su triple negación me voy a detener más adelante, después de haber considerado lo que he llamado el primer episodio constitutivo de esta segunda conversión de Pedro. ¿Qué quiero decirles, mis buenos hermanos? No se desanimen ante las pruebas, las crisis o las traiciones que causemos al Señor y a su iglesia en nuestro discipulado, en nuestro seguimiento de Él. Por eso es querido escoger la figura de Pedro. Vayamos al primer episodio constitutivo de lo que llamo la segunda conversión de Pedro. Se trata de un momento de reproche saludable que le hizo dar a Pedro un salto cualitativo en su vida. ¿Cuándo tuvo lugar? Pedro nos responderá. Todo sucedió durante el camino hacia Cesarea de Filipo. Tras dejar Galilea, dirigiéndonos hacia el norte del país, hasta las laderas del monte Hermón. En este lugar tan rico de agua, manantiales, puentes, pequeños lagos, cavernas, con misteriosas tradiciones paganas, el maestro, que viajaba solo con nosotros, quiso zarandearnos y hacernos dar un salto adelante en nuestro camino interior. Naturalmente, continúa Pedro, como en otras ocasiones, yo fui el conejillo de indias del experimento, es decir, aquel a quien Jesús eligió para estimular a los demás. ¿Y cómo sucedió, Pedro?, le preguntamos nosotros. Pedro responde: todo comenzó con una pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? La pregunta no era nueva, la habíamos escuchado en boca de muchos. Nosotros mismos las teníamos en el corazón desde los primeros milagros, desde las primeras curaciones. Mi evangelista Marcos anota en particular, después de haber narrado el episodio de la tempestad calmada, que todos nosotros, llenos de temor, nos decíamos unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La pregunta estaba presente, pues, y la gente nos la dirigía a menudo personalmente. Sin embargo, todavía no estábamos de acuerdo sobre cuál era la respuesta a esa pregunta.
Se hablaba del maestro como de un profeta, un gran profeta. Se hablaba de él como de un enviado de Dios. Tal vez era el mensajero definitivo de Dios, el Mesías. A pesar de que el camino estaba preparado, cuando ese día nos planteó Jesús explícitamente la pregunta, nos agarró por sorpresa. Sentíamos vergüenza al expresarnos. No nos gustaba quedar en mal lugar. Sentíamos miedo de decir cosas que el maestro no habría tal vez aprobado. Y teníamos también miedo de quedarnos cortos y no hacer honor a la verdad. Por lo tanto, todos estábamos temerosos y nos mostrábamos vacilantes. Fue entonces cuando sentí la inspiración interior para hablar en nombre de todos, pronunciando esas palabras que vuestros evangelistas recogen cada uno de manera un poco distinta y que el evangelista Mateo expresa con plenitud, yendo tal vez un poco más allá de lo que yo declaré efectivamente ese día. En cualquier caso, estaba seguro de que Jesús era el Cristo y lo dije en alto. Creía que era algo más que el Mesías, que tenía una relación misteriosa y estrechísima con Dios, y lo proclamé también. No sé muy bien con qué palabras. Y después de haber hablado me quedé mudo y tembloroso, sin saber si lo había dicho bien. El maestro entonces me miró profundamente a los ojos, como en nuestro primer encuentro, allá en las orillas del mar de Galilea. Suspiró. Hizo una larguísima pausa y después pronunció aquellas palabras que ustedes conocen muy bien. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, hemos querido adentrarnos en el corazón de Pedro. Podríamos en este momento realizar algunas reflexiones sobre todas estas revisiones, ver los textos sagrados, pero lo vamos a dejar para nuestro segundo encuentro. El Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fieles al Padre nos encontramos a discernir los tiempos de hoy, y en Jesucristo nos afianzamos con el Espíritu en la misión. 50 años peregrinando van las ovejas tras su pastor.